Bueno, pues este es el sexto video de la serie El Sueño Mexicano, escrito por Arnoldo de la Rocha y Navarrete, socio fundador de la cadena de restaurantes El Pollo Feliz, con cientos de establecimientos en México y Estados Unidos. La relevancia del libro El Sueño Mexicano en nuestro programa Pienso, Luego Emprendo estriba en que el sueño es una parte importante del pensar. Ese pensar, ese pensar que ahora le hemos denominado el nuevo pensar, incluye no solamente el razonar, esa parte del análisis, sino aparte, incluye imaginar, inspirar e intuir. Y estas son componentes importantes de esos sueños, de eso que imaginamos en un futuro que pueda suceder. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y creador de la saga y del programa Pienso, Luego Emprendo. Mis 40 años de experiencia en la operación y creación de pequeñas y medianas empresas me han inspirado para hacer este programa, cuyo propósito es que desarrolles una mente fuerte y positiva, de tal manera que descubras tu propósito de vida en ese proceso, en ese programa, para que una vez que lo encuentres, ese propósito, definas tu negocio en base a ese propósito y posteriormente puedas disfrutar de una vida plena, con salud, con riqueza, con paz mental, con felicidad. Bueno, pues entonces este sexto video y el séptimo van a ser videos muy interesantes porque ambos hablan del cambio, pero no de cualquier cambio, hablan del cambio radical. Este cambio que enfrentan las organizaciones cuando las condiciones del mercado cambian, cuando algo sucede, de tal manera que tienen que hacer algo radical para poder enfrentar con éxito esos momentos, esas coyunturas del mercado. Y bueno, en este caso, pues platica Arnoldo que para 1990, que él ya tenía prácticamente 10 años en Puebla, pues ya habían proliferado mucho los negocios asadores de pollos por todo el país, que eran competencia, digamos, de estos egresados de la Universidad de Los Mochis, ¿sí? Y que se había gestado toda esta competencia por la facilidad de este negocio. Es decir, que era relativamente fácil poner un asador y empezar a asar pollos y venderlos. Ya en la práctica, pues no es tan fácil, ¿no? Ya hemos estado viendo que no es tan fácil, pero es fácil iniciar el negocio, es fácil salir a competir. Y bueno, pues esto fue una ventaja, ¿no? Para Arnoldo y toda la familia de la Rocha y sus amigos y parientes que iniciaron estos primeros negocios de pollos asados, pero también lo fueron para todos aquellos competidores que no venían de ese grupo y que quisieron salir también a hacer una vida a partir de este negocio. Entonces, esta competencia nacional se combinó con una competencia internacional que se empezó a dar a partir de 1990, cuando México ya empieza pues a darle forma a toda esta idea del Tratado de Libre Comercio, que no se firmó hasta 94, pero que de alguna manera pues ya se venía gestando, ¿no? Desde 1990, y entonces autoriza la entrada a México de grandes marcas transnacionales de comida rápida. Entonces, toda esta competencia nacional más esta competencia internacional con muchos sistemas, con mucha organización, con mucha estructura, con productos ya muy probados, cuando menos en otros países, pues realmente impusieron un reto importante a todos estos cientos de negocios que ya se habían formado. Entonces deciden, ¿no? A alguien se le ocurre o a algunos se les ocurre de este grupo, digamos, vamos a decir, de la Universidad de Los Mochis, unirse, o sea, hacer una reunión, hacer una convención para conocerse y ver qué podían hacer entre todos, si había alguna forma de unirse para poder hacerle frente a esta coyuntura de competencia en el mercado. Y es así, pues, como dice que fue una convención épica, ¿no? Que se juntaron más de 200
dueños de negocio, que eran tíos, primos, parientes, amigos, que todos habían sido directa o indirectamente capacitados en los mochis y que ya estaban esparcidos por toda la República Mexicana. Y ahí se dan cuenta de la gran variedad de negocios que había. Es decir, se piensa que asar pollos, pues es asar pollos, ¿no? ¿Qué tan diferente puede ser? Pero aquí se dieron cuenta que era muy diferente, que había negocios muy básicos, ¿no? Haciendo cosas muy básicas para llevar ese producto al mercado. Y había otros negocios mucho más desarrollados, mucho más preparados, mucho más organizados, también llevando el producto del pollo al mercado. Y entonces aquí empiezan a darse cuenta de cuál era la situación, pero descubren que el ser negocios independientes les daba una gran ventaja porque los hacía muy ágiles. Cualquier decisión que se tomara aquí en este grupo, era muy fácil que esas ideas se pudieran implementar en los diferentes negocios porque había una o dos personas nada más las que había que convencer y una o dos de ellas ya estaban en esa reunión, ¿no? Y entonces era relativamente fácil implementar, eran negocios muy pequeños, muy ágiles. Pero por lo mismo, también el peligro, pues era que, bueno, no, más que el peligro, también la otra oportunidad, además de que por ser pequeños les daba esa agilidad, el que se pudieran juntar, también veían la posibilidad de que podían comprar como los grandes corporativos, como si fueran una gran empresa, de tal manera que si podían organizarse para comprar entre todos insumos y servicios, pero haciendo un frente común, pues entonces podían obtener algunas ventajas también como las grandes corporaciones. Entonces empiezan a dar cuenta pues de que esta convención sí tenía posibilidades de darles una ventaja competitiva, ¿no? Y entonces dice que las decisiones a las que se llegaban, ¿no? Las ideas que se planteaban, las iniciativas, cada dueño se las llevaba para su negocio y cada dueño decidía cómo invertir, cómo crecer, cómo operar. Y esto pues continuaba manteniendo esta diversidad, ¿no? de estilos y de negocios a lo largo de todo el territorio mexicano, ¿no? Entonces, eh, dice que, visto en retrospectiva, la idea de haberse juntado, de haber hecho estas convenciones, fue una muy buena idea porque se dieron cuenta de que había oportunidades, de que el ser pequeños, pero también poder operar, unirse para operar juntos, les podía dar ciertas ventajas, porque dice él que si hubieran permanecido cada quien separado, aislado, hubiera sido muy difícil sobrevivir, ¿no? Es decir, con la competencia y con las condiciones de mercado que se veían pues, que estaban cambiando de forma radical. Entonces, ¿cuál fue la solución que encontraron? La solución que encontraron fue un paso intermedio, digamos, entre un negocio improvisado, digamos, un asador de pollos en una esquina, y estas marcas transnacionales, internacionales muy fuertes que ya venían, que ya estaban presentes en México. Entonces, ellos estaban exactamente en la mitad, pues ni eran una cosa ni eran la otra. Y entonces decir, bueno, entonces, ¿cómo competimos hacia abajo y cómo competimos hacia arriba? Era la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo logramos, ya sabiendo dónde nos encontramos, cómo le hacemos frente a la competencia hacia abajo y a la competencia hacia arriba, ¿no? Y entonces acuerdan básicamente tres cosas. Primero, desarrollar una marca nacional, una marca que los identificara a todos en la región, por así decirlo, y en este caso, pues a nivel nacional, ¿sí? El segundo elemento era generar directrices, generar ideas, generar lineamientos generales, por así decirlo, que que cada uno de estos negocios iba a tener la libertad para aplicarlos en la forma que les pareciera más adecuada. Pero simplemente iban a ser como ideas basadas en la experiencia que estaban vertiendo todos los participantes en estas convenciones, porque no hicieron una, hicieron varias en estas convenciones, y entonces esos lineamientos pues les podían servir a muchos, pues para que no tenían mucha infraestructura, que no tenían mucho orden, mucha estructura, para poder irse enfocando, pero iba a haber libertad para que cada quien lo hiciera. Y el tercer punto, pues la estructura, ¿no? Una estructura, dice,
que tenía que adaptarse para sobrevivir. En esta estructura hacen mucho énfasis en la parte de los procesos, dice, ¿no? O sea, pusimos mucho énfasis en que los procesos se conocieran, los procesos para asar el pollo, cómo hacerlo, ¿no? Y todos los procesos, no solamente el de asado, sino el de compras, el proceso administrativo, el proceso de atender a un cliente, todos los procesos operativos, ¿no? Del negocio. Entonces, estas son las tres, digamos, áreas importantes, ¿no? Que encontraron en donde se podían juntar en donde pudieron coincidir, digamos, ¿no? Para crear una base de la cual partir. Bueno, entonces a partir de esto, se creó una marca nacional, ¿ok? Se crearon alianzas para hacer compras nacionales también, ¿ok? Y esas compras conjuntas dieron unas ventajas increíbles, dice, que nunca nos hubiéramos imaginado poder llegar a tener si hubiéramos seguido cada quien operando por su parte. Dice, y se diseñaron estos procesos que lo que trataban de hacer era sistematizar a los negocios. Como parte de la organización también crearon esta figura de un presidente que fuera el que coordinara el esfuerzo de todos ellos, ¿no? Finalmente dice que después de varias convenciones, los únicos que quedaron de toda esta convención inicial fueron 6 las empresas que estuvieron dispuestas a entrarle, digamos, ya a un proceso ya más en forma, más en serio. Y entonces ellos fueron los que se quedaron con la marca, nombraron a este presidente y con la idea de que este presidente rotara, de tal manera que estos seis socios tuvieran la oportunidad cada uno de imprimirle su visión del negocio, pero siempre siendo muy responsable, comprometidos con el resultado y además tratando de que pudieran ser muy, digamos, comprensivos, digamos, ¿no? Para que todo el mundo tuviera acciones, o sea, que no se impusieran las cosas, sino que fueran que dieran pauta, dieran pie a motivar a los socios para que hicieran las cosas. ¿Ok? Luego también habla, y esto es una parte muy importante, ¿no? Dice que la libertad de la operación y la autonomía era importante, no había que imponer nada a nadie, cada quien iba a ser libre de hacer lo que quisiera, basada en estos acuerdos generales, ¿no? Bueno, pues este concepto de libertad en este tipo de organizaciones, pues realmente es muy novedoso y muy difícil de conseguir, y me parece por lo mismo que es algo sorprendente, pues, ¿no? Y bueno, pues con esto terminamos este video número 6, ¿sí? Si te ha gustado, pues te invito a que le des un me gusta aquí a la manita. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Aquí abajo está el botón para que te suscribas, nos sigas en YouTube, ¿sí? Y actives la campanita y las notificaciones para que te estemos avisando cada vez que subamos un video. Y lo hacemos prácticamente en forma diaria. Si quieres continuar aprendiendo de este programa, ¿sí? Te invito también a que nos visites en la página web www.piensoluegoemprendo.com y tengas la oportunidad de ver, revisar y eventualmente comprar la saga Pienso Luego Emprendo, que son 3 ejemplares. El primero es Pienso Luego Emprendo, cooperación y competencia son complementarios, y Pensar para Cambiar. Todo gira alrededor del pensar porque este programa está diseñado para que desarrolles una mente fuerte y positiva. Y eso te lleve en el descubrimiento de tu propósito a definir un negocio que eventualmente te permita vivir con salud, con riqueza, con paz mental y con felicidad. Bueno, pues sin más, te agradezco una vez más que estés por aquí. Gracias, gracias, gracias. Y espero que tengas un día espectacular. Hasta luego.